Buenos días, muchachos. Ya en la clase de ayer habíamos comenzado con el tema de hidrocarburos, en específico con el tema de alcanos. Habíamos visto que cómo se escribían las fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas y condensadas en química orgánica. Habíamos mencionado que en la fórmula desarrollada indicábamos todos los elementos con todos los enlaces que iban a constituir un compuesto, mientras que en la fórmula semidesarrollada únicamente indicábamos todos los elementos y solo algunos enlaces que constituyen cada compuesto. En el caso de la fórmula condensada, pues indicamos todos los elementos, así como el número de átomos que están constituyendo dicho compuesto, pero no indicamos nada con respecto a los enlaces, ¿sí? Habíamos dado algunos ejemplos como el metano y el etano. Ahora pues nos toca dar así como un repaso de cómo es que se nombran los alcanos. Esto pues no pretendo que ustedes o que vayamos a hacer ejercicios para que ustedes nombren esos compuestos, porque eso ya es algo que ustedes traen desde la prepa y la secundaria, son conocimientos previos que ustedes ya tienen y que en realidad en esta clase de química orgánica a nosotros no nos abona en nada que ustedes adquieran ese conocimiento, sino que más bien, bueno, reforzarlo, ¿no? Porque ustedes ya lo traen. Entonces lo que nosotros queremos es que ustedes identifiquen grupos funcionales, que vean qué papel juegan esos grupos funcionales a la hora de estar abordando los temas de las biomoléculas en química orgánica y en bioquímica, ¿sí? Entonces, vamos a repasar cómo es que nombrábamos esos compuestos orgánicos siguiendo las normas o las reglas de la IUPAC, o también lo que se conoce como nomenclatura sistemática. Hay que recordar que la IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es decir, ese organismo pues es el que regula casi todas las cosas de química, ¿sí? Por ejemplo, nosotros utilizamos la nomenclatura sistemática de la IUPAC para poder nombrar un compuesto para que, vamos a decirlo así, ¿no? En todo el mundo ese compuesto tenga el mismo nombre. Porque luego si cada quien le nombra como mejor le parece, a lo mejor yo puedo decir, yo descubrí un nuevo compuesto que es este. Y resulta que ya alguien más lo había descubierto, nada más que le habían puesto otro nombre, ¿no? Sino que es para que la comunidad científica y en general todo el mundo pueda identificar y ubicar ese componente con ese mismo nombre, ¿no? Las reglas que debemos de seguir o los pasos que debemos de seguir para poder nombrar esos compuestos orgánicos va a ser primero que tenemos que identificar la cadena principal de esos hidrocarburos. La cadena principal es la cadena de mayor número de átomos de carbono en un compuesto. Cuando hay dos cadenas que poseen la misma longitud, se toma como principal aquella que tiene el mayor número de sustituyentes o de radicales enlazados a la cadena. Los radicales ya los habíamos visto el día de ayer, eran estos, ¿sí? Si nosotros tenemos una cadena, bueno, ahorita más adelante vamos a verlo. Si tenemos una cadena de carbonos e hidrógenos enlazados, pues hay que identificar primero cuál es la de mayor tamaño, la que tiene mayor número de átomos de carbono. Si se llegara a dar el caso de que dos cadenas poseen la misma longitud, entonces se va a tomar como principal aquella que tiene el mayor número de sustituyentes o radicales enlazados a esa cadena. Luego, una vez que yo identifico la cadena principal, lo que hago es que la voy a encerrar. Eso es como para no reburujarme. Una vez que ya la tengo identificada, voy a numerar esa cadena principal. Vamos a comenzar a numerar la cadena, comenzando por el extremo de la cadena más próximo a un sustituyente o a un radical. Es decir, en el extremo donde se encuentre más cercano un radical, de ahí vamos a partir que va a ser el carbono 1 y luego vamos a empezar a numerar a partir de ese extremo. Después hay que nombrar los grupos alquilo. ¿Cuáles son esos? Pues los radicales que les mencionaba ayer, que son metil, etil, propil, butil, neopentil, secpentil, entre otros, ¿no? Lo que tenemos que hacer es nombrar a los sustituyentes o radicales que van unidos a la cadena más larga como grupos alquilos. Se indica la localización de cada grupo alquilo por el número del átomo de carbono de la cadena principal a la que va enlazado, ¿sí? Por ejemplo, si en el carbono 3 vemos que hay un grupo metilo ahí enlazado, entonces yo le voy a poner
3-metil, ¿sí? Porque es en el carbono 3 en donde está enlazado ese grupo alquilo o ese radical. Luego, hay que nombrar los compuestos con múltiples sustituyentes o radicales. Cuando hay dos o más sustituyentes o radicales, se van a nombrar por orden alfabético esos radicales. Si yo en un compuesto tengo un radical etil y un metil, yo primero debo poner el etil, porque la E en el abecedario va antes que la M, ¿sí? A eso se refiere con que se nombran por orden alfabético. Luego, cuando el mismo sustituyente está presente dos o más veces, vamos a utilizar los prefijos di, ti, tetra, etc. para evitar repetir el nombre del grupo alquilo. Es decir, si yo en un alcano tengo 3 veces el grupo metilo, no voy a poner, por ejemplo, 5-metil, 6-metil, 7-metil, sino que voy a poner 5, 6, 7 trimetil. Con el tri estoy indicando que son 3 metiles y de esa manera ya no tuve que repetir 3 veces la palabra metil. Bueno, eso era nada más como un repaso para que ustedes recordaran cómo es que se nombraban los alcanos. Ya habíamos dicho que los alcanos iban a tener terminación ano. Luego, vamos a hablar de qué propiedades tienen esos compuestos, qué propiedades tienen los alcanos. Los alcanos, pues ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que son compuestos hidrocarbonados, es decir, están constituidos de carbono e hidrógeno nada más, y los carbonos se unen mediante enlaces sencillos. Aquí pues no aparece nada de que un enlace doble o triple, ¿sí? Esos alcanos se utilizan mayoritariamente como combustibles, disolventes o lubricantes, como puede ser el gas natural, la gasolina, el queroseno, el aceite térmico, el aceite lubricante y la cera de la parafina, ¿sí? Esos compuestos que rutinariamente vemos en nuestra vida cotidiana, pues resulta que son alcanos. Están compuestos principalmente por estos hidrocarburos, ¿verdad? Por estos compuestos constituidos de carbono e hidrógeno. Luego, en lo que respecta a la solubilidad y densidad de los alcanos, ¿cuáles son las características que estos tienen? Estos compuestos se dice que son apolares. ¿Por qué? Porque no tienen extremos que estén cargados ni positivamente ni negativamente, ¿sí? Como no están cargados, es decir, no tienen carga eléctrica, por eso se dice que son apolares. Entonces, al momento de ser apolares, decimos que se disuelven en solventes orgánicos apolares o débilmente cargados. ¿Cómo podemos nosotros observar eso? Por ejemplo, cuando alguien, bueno, tal vez hayan querido o en alguna ocasión mezclado gasolina con agua, pues eso no es posible porque se separan, ¿verdad? Eso es porque el agua es un compuesto polar, mientras que la gasolina es apolar, es decir, no tiene carga. También pues por eso decimos que los alcanos son hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir eso? Repelen el agua, no se disuelven en agua. Por lo tanto, son buenos lubricantes y protectores de metales. Porque los alcanos, al momento en que uno pues los utiliza para recubrir algún metal, pues lo que quieres hacer es protegerlos de la oxidación, de esa agua que puede llegar a generar alguna modificación ahí en los metales. Entonces, como los alcanos son hidrofóbicos, repelen el agua, por lo tanto, son utilizados como lubricantes o como protectores de algunos metales. Luego, ¿qué hay con respecto a su densidad? Primero tenemos que definir qué es densidad. La densidad es una propiedad física, ¿verdad?, que se está refiriendo a la cantidad de masa que existe en un volumen determinado, en un espacio, ¿no? Vamos a suponer, a lo mejor, por ejemplo, en un salón de clases, yo puedo tener un salón de clases, pero ahí a lo mejor voy a colocar a 40 alumnos dentro de un salón de clases. Y después, en otro salón de clases que tiene las mismas dimensiones que el primero, voy a colocar 60 alumnos. Entonces voy a decir que hay una densidad mayor en aquel salón donde hay 60 alumnos a comparación del de 40. ¿Por qué? Porque, digamos, la masa o la cantidad de personas que hay
es más en el salón donde hay 60. Porque yo no estoy variando el volumen, estoy diciendo que tienen las mismas dimensiones los salones, es decir, tienen las mismas volumen, el mismo espacio. Yo lo único que estoy cambiando es la cantidad de gente que está presente en uno y en otro. Entonces, la densidad es una propiedad que relaciona cantidad de masa con espacio en el cual está esa masa, ¿sí? Aquí pues tenemos que los alcanos tienen una densidad aproximada de 0.7 gramos por mililitro. ¿Qué significa eso? Que el espacio que ocupa un mililitro se llena con 0.7 gramos de un alcano, por lo que al mezclarlos con el agua quedan inmiscibles en la fase de la parte superior de la mezcla. ¿Por qué es esto? El agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? 1 mililitro de agua pesa 1 gramo, ¿sí? Entonces aquí 1 mililitro de alcano pesa 0.7 gramos. Cuando nosotros estamos mezclando un alcano con el agua, entonces como son diferentes densidades, se separan las fases. Y lo que queda más arriba es lo que debe tener una densidad menor, es más ligero, por así decirlo. Va a ser esas soluciones como los alcanos, ¿sí? Luego, ¿qué información hay con respecto a los puntos de ebullición? El punto de ebullición de los alcanos aumenta ligeramente a medida que aumenta el número de átomos de carbono y por lo tanto las masas moleculares. ¿Qué significa esto? Que moléculas más grandes de alcanos van a tener mayor área superficial. Por lo tanto, yo debo de aplicar una mayor energía o una mayor cantidad de energía para poder romper los enlaces que están uniendo a esas moléculas que forman esa molécula grandota, ¿sí? Entonces, yo en este caso la energía la voy a estar proporcionando en forma de calor. Por lo tanto, moléculas más grandes necesitan temperaturas de ebullición más altas o tienen temperaturas de ebullición más altas para que a lo mejor ese componente líquido pueda pasar en forma de gas. Yo lo que necesito hacer es vencer esos enlaces químicos que se encuentran en esas moléculas de alcanos. Por eso decimos, moléculas más grandes tienen mayores áreas superficiales, lo cual aumenta la atracción de las fuerzas de Van der Waals. Entonces, se deben vencer esas fuerzas para que comience la vaporización y ebullición. Por lo tanto, moléculas más grandes tendrán temperaturas de ebullición más altas, porque moléculas más grandes necesitan mayor cantidad de energía para romper los enlaces que existen entre ellas. Luego, decimos que los alcanos ramificados tienen un punto de ebullición menor que los alcanos con el mismo número de carbonos en cadena lineal. ¿Esto por qué? Porque los alcanos ramificados son más compactos, están más chiquitos, ocupan una menor área, ¿sí? A aquellos alcanos que son lineales. Miren, vamos a ver aquí en internet, por ejemplo, un alcano, como pudiera ser el pentano. El pentano, su fórmula semidesarrollada sería, bueno, aquí tenemos la desarrollada y aquí tenemos la semidesarrollada, ¿no? El pentano sería CH3, CH2, 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 CH3. Mientras que un alcano ramificado, por ejemplo, sería el 2-metilbutano. Vamos a buscar el 2-metilbutano para que vean cómo es esa molécula. El 2-metilbutano sería esto que tenemos aquí, ¿verdad? Que sería un CH3, CH2, CH, CH3 y CH3. Si se fijan, eso también tiene 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Pero a diferencia del pentano, esto es un alcano ramificado porque tiene pues sus radicales. Entonces, esto es más compacto que el pentano.
¿Por qué? Porque está más cortito, está más abultadito. Entonces el hecho de que esté más compacto hace que su área superficial sea menor. Por lo tanto, necesita una menor cantidad de energía para poder alcanzar su punto de ebullición. Es por eso que decimos esto que está aquí en la presentación, que los alcanos ramificados tienen un punto de ebullición menor que los alcanos con el mismo número de carbono en cadena lineal, debido a que los alcanos ramificados son más compactos, ¿sí? En cuanto al punto de fusión, ¿qué es lo que tenemos? Los puntos de fusión aumentan al aumentar la masa molecular. Por lo tanto, los alcanos con número par de átomos de carbono se empaquetan mejor en una estructura sólida, por lo que necesitan altas temperaturas para fundirlos, ¿sí? Es decir, como los alcanos con número par de átomos de carbono se organizan mejor para formar estructuras, están más organizados, están más ordenados, necesitan una alta temperatura para poder fundirlos, porque necesitan más energía para poder desorganizarlos que aquellos que tienen un número impar de átomos de carbono, porque los alcanos con número impar de átomos de carbono no se empaquetan tan bien, o sea, quedan medio desordenados, medio desorganizados, por lo tanto, se necesita una temperatura más baja para poder desordenarlos, para poder fundirlos, ¿sí? Luego, tenemos que los alcanos ramificados funden a una temperatura más alta que un alcano del mismo número de átomos de carbono de cadena lineal, por lo que el punto de fusión aumenta a medida que se hace más ramificada una cadena y más compacta. ¿Por qué? Porque conforme una molécula es más compacta o es más ramificada, se va a hacer más compacta y se va a poder organizar mejor en esa forma. Entonces yo necesito una mayor cantidad de energía para poder desorganizarla, para poder fundirla, ¿sí? A diferencia de aquellas compuestos o aquellas cadenas lineales o que sean de número impar de átomos de carbono. Luego, ¿cuáles aplicaciones hay? Perdón, aquí me comí una I y luego acá repetí la palabra, las palabras a una temperatura, perdón. ¿Cuáles aplicaciones son las que tenemos, pues que son más importantes al momento de estar hablando de los alcanos? ¿Qué aplicaciones son las que tenemos ahí? En el caso del alcano, que está constituido por 3 átomos de carbono y por 4, el de 3 átomos de carbono es lo que llamamos propano, y el de 4 átomos de carbono es lo que llamamos butano, ¿verdad? Entonces, ¿qué aplicaciones en la vida cotidiana hay del propano y del butano? El propano y el butano son una mezcla, se mezclan y dan lugar al gas LP, que es licuado de petróleo. Entonces ellos, pues por eso decimos que la mayoría de los alcanos se utilizan como combustibles, ¿no? Son buenos combustibles, se utilizan para calefacción y en motores de combustión interna, ¿sí? Para eso se están utilizando pues estos compuestos, el propano y el butano. Luego, en el caso del pentano, hexano, heptano y octano, el pentano es una molécula de alcanos que está constituido por 5 átomos de carbono, perdón, el hexano por 6, el heptano por 7 y el octano por 8. Estos alcanos son los constituyentes principales de la gasolina, ¿sí? Su volatilidad es crucial para su uso como combustible en los motores de combustión interna, pues tan es así, ¿no?, que los automóviles funcionan con gasolina. Entonces, estos son los componentes de la gasolina, de ese combustible. Luego, también existe otro compuesto que se conoce como queroseno. El queroseno forma parte del gasoil, que es un combustible para los motores diésel, o también forma parte del combustible de los aviones, ese queroseno. Anteriormente se utilizaban lámparas de queroseno para alumbrarse y en estufas de calefacción. Entonces con esto pues podemos ver que efectivamente es verdad lo que se mencionaba en la primera diapositiva, ¿no? Aquí donde decía, en la primera diapositiva de propiedades de los alcanos,
donde decíamos que los alcanos se utilizan mayormente como combustibles, ¿verdad? Pues con base en todo esto vemos por qué es que decimos que se utilizan como combustibles. Luego, ¿cuáles son las reacciones más comunes de los alcanos? Ya habíamos mencionado que los alcanos son como el grupo funcional menos reactivo de todos los grupos funcionales que existen. Sin embargo, se caracterizan porque pueden generar o pueden reaccionar mediante dos métodos. Una que es la reacción de combustión y otra la de halogenación. Si no existiera esa reacción de combustión, pues no serían buenos combustibles, ¿no? De ahí la propiedad que tienen de ser buenos combustibles y que se utilizan para la combustión. La reacción de combustión, ¿cuál es o a qué se refiere? Una reacción de combustión es una oxidación rápida que transcurre a altas temperaturas, transformando esos alcanos en CO2 y en agua, ¿sí? Los alcanos son expertos en poder reaccionar de esta manera. Se oxidan de manera rápida a altas temperaturas y van a transformar esos alcanos, se transforman en CO2 y en agua, ¿no? Que es a final de cuentas pues lo que los vehículos pues van a generar, ¿verdad? Decimos que se genera mucho CO2, al igual que en ciertas industrias, ¿no? Empresas, que decimos que todo eso de motores de combustión interna, digamos que su producto de desecho sería ese CO2. Luego, también pueden llevar a cabo otra reacción que se conoce como la halogenación. Una halogenación es cuando a los alcanos se les une o se les adiciona un halógeno para formar otros nuevos compuestos que se conocen como haluros de alquilo. A continuación vamos a ver pues un ejemplo de esa halogenación, ¿verdad? Aquí podemos ver la halogenación del metano. El metano pues es un alcano, el cual puede reaccionar con un halógeno. En este caso está reaccionando con el cloro. Hay que recordar que la familia de los halógenos es la familia 7A, la que se encuentra en la tabla periódica, ¿sí? Es la del flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Ya habíamos dicho que los halógenos cuando viajan en el medio ambiente, que están solos y que no están combinados con algún otro elemento, tienen que viajar en grupos de dos, en dos átomos. Por eso aquí el cloro aparece así con un 2, porque está reaccionando pues el cloro con el metano. De esta misma manera viaja el flúor, el yodo, el astato, ¿sí? Si nosotros ponemos estos dos reactivos, el metano y el cloro, a altas temperaturas como 250 grados centígrados, ¿qué va a suceder? Se va a dar la formación de un haluro de alquilo. ¿Qué significa esto? Aquí se va a intercambiar, o es una reacción de sustitución, en la cual se va a intercambiar un átomo de hidrógeno por uno de cloro. Y de esta manera vamos a obtener el compuesto, en vez de tener CH4, vamos a obtener el compuesto CH3Cl más. Aquí en este cloro lo que le pasa es que como un cloro lo pasó a esta molécula le va a pasar un hidrógeno. Porque acuérdense de lo que hablábamos de la ley de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No podríamos decir, pues aquí eliminen el otro cloro que le queda. No, ese cloro ¿a dónde va? Entonces, si nosotros ponemos aquí a reaccionar un alcano con un halógeno, es lo que se conoce como reacción de halogenación y vamos a obtener un haluro de alquilo, que este compuesto se llama cloruro de metilo, ¿sí? Más el ácido clorhídrico. Luego aquí abajito tenemos otra reacción de halogenación, en la cual está reaccionando un alcano, nada más que aquí está representado con su fórmula esqueletal, que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Es un alcano de 6 átomos de carbono, por lo tanto yo sé que será un hexano. Este hexano va a reaccionar con el bromo en presencia de luz, que esa va a ser su fuente de energía. Y mediante esta reacción, que también es una halogenación, porque un halógeno se está adicionando con un alcano, podemos obtener tres diferentes compuestos, ¿verdad? Que al final de cuentas todos son haluros de alquilo, van a ser puede ser aquí pues es un bromuro, también aquí nada más que el bromo pues está localizado en diferente número de átomo de carbono, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pues podemos decir que el bromo está en el carbono 1, aquí en el 2 y aquí en el 3.
¿sí? Entonces, pues, ahí en realidad lo que nos debe de interesar es que este bromo pues se está uniendo con ese alcano y de manera tal se genera un haluro de alquilo. Bueno, la clase de hoy hasta aquí vamos a dejarlo. Para ya la siguiente clase, la de mañana, empezar a ver alquenos. Todo esto de alcanos, alquenos, alquinos, todos los grupos funcionales deben de ser un repaso para ustedes, muchachos, porque ustedes ya traen esa información desde otros niveles de química. Lo que nosotros vamos a explorar aquí ya un poquito más son lo de las biomoléculas. Sin embargo, esto quiero como que lo tomen como un recordatorio de qué es lo que saben de alcanos. Si de algo no se llegan a acordar o de algo de lo que yo esté hablando aquí, si no sabe qué es o de plano si yo no lo entiendo, por favor mándenme correo y díganme esas inquietudes o si no, háblenme ahí por la plataforma y díganme eso, díganme sus inquietudes y pues ya vemos cómo lo vamos resolviendo. Si mucha gente tiene duda con un tema en específico, pues programamos una videollamada para poder aclarar esos temas. Entonces, pues sin más, los dejo, les agradezco su atención y que tengan un bonito día.